Bien, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ahí está, recién se puso a grabar, a ver. Sí, graba. Bien, vamos a charlar un poquito antes de continuar. Si bien la clase pasada habíamos visto control de hemorragia y primeros auxilios en quemaduras, ¿sí? Hoy quiero que charlemos del tema de atragantamiento. ¿Qué hacer? ¿Sí? Primero que nada, decir que el atragantamiento, como ustedes ya saben, es una emergencia vital, ¿sí? Que se produce cuando un objeto extraño obstruye la vía aérea, que puede que impida el total o parcial paso de aire hacia los pulmones, ¿sí? Es una obstrucción que muchas veces ocurre de manera repentina, que compromete rápidamente todo lo que es la vida de ese paciente. Sabemos que cuando una persona se atraganta, el aire no puede ingresar correctamente a los pulmones. Entonces eso provoca una disminución progresiva del oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces una situación que si no se resuelve en pocos minutos va a producir un daño bastante grave en los órganos vitales, más que nada en nuestro queridísimo cerebro, ¿sí? Ahora, ¿qué puede producir un atragantamiento? ¿Sí? Causado puede ser por distintos cuerpos extraños. Los más frecuentes, vamos a decir, alimentos, ¿sí? La carne, el pan, el arroz, las semillas, unos frutos secos, puede ser por líquido también, que eso mayormente le pasa a las personas que tienen dificultad para tragar, puede ser por una prótesis dental, ¿sí? Puede ser por algún tipo de objeto pequeño, una moneda, un juguetito, que eso es muy frecuente también en lo que son los niños, o también puede ser por vómitos o por secreciones, ¿sí? Que eso le pasa también bastante a lo que son las personas inconscientes, a los ancianos, ¿sí? Ahora, ¿por qué el atragantamiento es tan grave? ¿Por qué? Interrumpe la respiración. Sin respiración no hay oxígeno. Y todos sabemos que el oxígeno es indispensable para la vida, ¿sí? Entonces, si no hay oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daños irreversibles entre los 4 y los 5 minutos que se queda sin oxígeno, ¿sí? Nuestro corazón entra en arritmia o en paro y los órganos vitales dejan de funcionar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué secuencia sería la que se sigue si no se actúa rápido? Obstrucción de la vía aérea, disminución del oxígeno, que es una hipoxia, la pérdida de la conciencia, un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Así de simple, ¿sí? Bien, ahora, los signos pueden variar si la obstrucción es parcial o es total, pero generalmente podemos observar que la dificultad que tiene para respirar, una tos persistente, ¿sí? En otros casos directamente la ausencia de tos, la incapacidad que tiene para hablar, el gesto de angustia que tiene ese paciente. Mayormente nos llevamos las manos al cuello, que es un gesto muy universal cuando nos estamos atragantando. El cambio en el color de la piel, ¿sí? Mayormente al inicio la piel está enrojecida y después la cianosis, ese color azulado en labios, en uñas, y luego viene la pérdida progresiva de la conciencia, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que muchas veces el paciente no puede pedir ayuda con palabras, por eso el tema de observar es fundamental, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, hay diferentes tipos de obstrucción de la vía aérea, que la vamos a charlar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de atragantamiento, no todas las obstrucciones van a ser iguales, ¿sí? Ahora, algo que es un error bastante grave, voy a decir en primeros auxilios, es aplicar maniobras sin evaluar el tipo de obstrucción. Si nosotros no evaluamos el tipo de obstrucción que tiene el paciente, podemos empeorar esa situación, ¿sí?
Por eso tenemos obstrucciones leves o parcial y obstrucción grave o total. ¿Sí? Obstrucción leve o parcial, ¿qué es? Es que la vía aérea no está completamente cerrada. ¿Sí? El aire todavía puede pasar, pero pasa con dificultad, vamos a decir. Entonces, ¿eso qué significa? Que el organismo todavía puede defenderse solo, ¿sí? A través de la tos, que es un reflejo muy natural que nosotros tenemos y bastante eficaz. Entonces, si el paciente puede toser, la vía aérea todavía está funcionando, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene una obstrucción parcial o una obstrucción leve, tiene una tos fuerte, efectiva, puede hablar, aunque lo va a hacer con dificultad, obviamente, puede respirar, pero con ruidos, un jadeo, sibilancia, está consciente, ¿sí? Puede inclinarse por ahí hacia adelante, pero eso es por instinto, lo mismo que llevarse las manos al cuello, ¿sí? Ahora, no hay que intervenir activamente, sino que hay que estimular a esa persona para que siga tosiendo y vigilar, ¿sí? Tratemos de mantener al paciente tranquilo, ¿sí? Evitar cualquier situación que empeore, porque la tos es el mejor mecanismo natural para expulsar cualquier cuerpo extraño. No le demos golpecitos en la espalda, no realicemos la maniobra de Heimlich, no le demos agua, no acostemos a ese paciente, ¿sí? Ahora, la obstrucción grave o la obstrucción total, ¿qué significa? Que esa vía aérea está total o casi totalmente bloqueada. O sea, el aire no puede pasar hacia los pulmones, que eso sí es una emergencia vital inmediata, ¿sí? Porque ahí el organismo no se va a poder defender solo. Requiere intervención, ¿sí? Entonces, ¿qué signos y síntomas de obstrucción grave vamos a encontrar? Obstrucción total, que el paciente no puede hablar, que no puede toser, que no puede respirar, que hace gestos desesperados, ¿sí? Que se va a llevar esas manos al cuello. Observen la cianosis en labios, en uñas, el rostro también azulado, y puede perder la conciencia en pocos minutos, ¿sí? Y ahí sí, si nosotros no actuamos rápidamente, el paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la correcta conducta que nosotros tenemos en obstrucción total? Actuar rápido. Aplicar maniobras de desobstrucción, que eso lo vamos a ver según la edad y según la condición. En los adultos se utiliza maniobra de Heimlich, adultos y niños, perdón. Y en lactantes se utiliza golpes, perdón, interescapulares y las compresiones torácicas. Y obviamente que siempre tenemos que activar el sistema de emergencia. ¿Sí? Ok, ok. Bien. Ahora, pero no quiero decir nada. ¿Qué conductas? Ahí está. Conductas ante una obstrucción grave en pacientes conscientes. Vamos a aplicar la maniobra de adultos y niños mayores de 1 año. Entonces, en pacientes conscientes, ¿sí? Solamente se utiliza la maniobra de Heimlich cuando el paciente tiene una obstrucción grave de esa vía aérea, una obstrucción total, no puede hablar, no puede toser, no puede respirar y está consciente. ¿Sí? Ahora, regla de oro. Si el paciente no puede emitir ni un solo sonido, hay que intervenir inmediatamente. Nunca apliquen la maniobra de Heimlich en pacientes que tosen. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de la maniobra de Heimlich? Generar una presión brusca y rápida dentro del tórax que actúe como una tos artificial, vamos a decir, para poder expulsar el cuerpo extraño que obstruye el aire. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona?
se realiza la compresión abdominal, ¿sí? Bien, al realizar esa compresión abdominal, ¿qué se eleva? El diafragma, se comprimen los pulmones y se produce lo que es una salida violenta del aire, ¿sí? Ese chorro de aire que sale puede desplazar y puede expulsar el objeto que mayormente está alojado en la tráquea, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es la técnica paso a paso? Hay que colocarse detrás de la persona, del paciente, ¿sí? Detrás de la víctima, con una postura bien firme, pies separados para estabilidad, ¿sí? Si el paciente es más bajo, nos flexionamos un poquito levemente las rodillas, ¿sí? Y si el paciente se desmaya, lo acompañamos suavemente hasta el suelo. Entonces, lo primero, colocarse detrás del paciente firme, ¿sí? Bien, rodeamos el abdomen con ambos brazos. Bien, abrazamos el abdomen del paciente, ¿sí? Eviten lo que es presionar costillas, presionar tórax directamente, evítenlo, ¿sí? Ahora, cerramos una mano en puño, ¿sí? Forma de puño, una mano. Bien, que el pulgar quede siempre para adentro, ¿sí? Porque ese va a ser el punto de presión, el pulgar para adentro, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la colocación correcta del puño? Ubicación exacta entre el ombligo y el esternón, ¿sí? En la línea media del abdomen, nunca sobre las costillas, nunca sobre el esternón, ¿sí? Porque un error frecuente es colocar el puño o demasiado alto o demasiado bajo, ¿sí? Ahora, ese puño que nosotros cerramos, debemos tomarlo con la otra mano, ¿sí? Esta mano libre, sujetamos firmemente ese puño, porque eso nos da mayor fuerza, mayor control de empuje, ¿sí? Ahora, esos empujes, ¿cómo deben ser? Rápidos, firmes, secos, hacia adentro y hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Como si quisieras levantar al paciente, vamos a decir. ¿Bien? No es solamente hacia adelante, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuántas veces se repite la maniobra? Hasta que el objeto sea expulsado o hasta que el paciente quede inconsciente, ¿sí? No es que hay un número fijo de compresiones, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos si el paciente pierde la conciencia? Si nosotros durante esa maniobra el paciente se desmaya, el paciente pierde lo que es su tono muscular, hay que acostarlo en el suelo con mucho cuidado, activar el sistema de emergencia, iniciar los protocolos de RCP, ¿sí? Y si vemos el objeto en la boca, se hace el barrido para sacarlo, si no, no hacemos barridos a ciegas, ¿sí? Nunca introduzcan los dedos a ciegas en la boca del paciente, ¿ok? ¿Sí? Ahora, si bien la maniobra de Heimlich, como dijimos, salva vida, hay que saber aplicarla correctamente y en los momentos que son indicados, ¿sí? Ustedes tienen que reconocer cuándo van a intervenir, cómo lo van a hacer y cuándo cambiar de estrategia, ¿sí? Porque si el paciente se desmaya, no vamos a poder seguir aplicando maniobra de Heimlich, comenzamos con RCP. ¿Ok? Bien. Eh, Antes de esto, personas o mujeres, mejor dicho, embarazadas y personas obesas, ¿sí? ¿Por qué no se realiza la maniobra de Heimlich? En pacientes embarazadas
o personas obesas, el abdomen, ¿sí? Es bastante voluminoso. En las mujeres embarazadas, el abdomen está ocupado por el útero, ¿sí? Y en las personas con obesidad hay un gran volumen abdominal. Entonces, las compresiones abdominales pueden lesionar, en este caso, el feto, pueden provocar una lesión interna, pueden ser ineficientes, ¿sí? Por eso es que no hacemos compresiones abdominales, sino que vamos a hacer en personas embarazadas, en mujeres embarazadas, perdón, o en pacientes obesos, compresiones torácicas, ¿sí? El objetivo de las compresiones torácicas es que aumente la presión dentro de ese tórax, comprime los pulmones, expulsa el aire de forma brusca y desplaza ese cuerpo extraño, ¿sí? Que es el mismo principio fisiológico que Heimlich, pero sin usar el abdomen. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica paso a paso para mujeres embarazadas o personas con obesidad? Nos colocamos detrás del paciente, ¿sí? El paciente puede estar de pie, en algunos casos también puede estar sentado, ¿sí? La ubicación de la centro del pecho, vamos a admitir a la compañera, ahí está, ¿sí? Es centro del pecho, o sea, sobre el esternón, a la altura del pecho, ¿sí? Al igual que la ubicación de la RCP. ¿Bien? Entonces, la colocación de la mano es una mano sobre el esternón, la otra encima, ¿sí? Bien, dedos elevados, sí, presionar las costillas, ¿ok? También de la misma manera, esas compresiones van a ser firmes, rápidas, hacia atrás, no hacia arriba, ¿sí? Y no sobre el abdomen. Y la repetimos hasta que ese objeto sea expulsado o el paciente pierda la conciencia, ¿sí? ¿Ok? Ahora, algo también importante. Lactantes, menores de 1 año. Importante. En lactantes no se realiza la maniobra de Heimlich, no se realizan las compresiones abdominales. El abdomen del bebé es muy frágil, se lesiona muy fácil. Entonces, ¿cuál es la técnica para los lactantes? Hay que aprovechar la gravedad, ¿sí? Hay que generar vibraciones y presión torácica. Entonces, ¿cuál es la correcta técnica en los lactantes? ¿Sí? Posición boca abajo, acá tengo el nieto, ¿sí? Posición boca abajo, un poco inclinado, obviamente que ahí no se ve muy bien acá. Chicos, tengo el pijama puesto abajo, no se me rían. Bueno, a ver ahí. Ahí, bueno, más o menos. Ahí. Colocar al bebé boca abajo, ¿sí? Aprovechen lo que es su antebrazo, ¿no? ¿Sí? Ahora hay que sujetar cabeza y mandíbula. No presionemos el cuello, ¿sí? Bien. La cabeza que esté más baja que el cuerpo. Bien. Ahora, ¿qué se hace? Golpes intercapulares entre las escápulas, ¿sí? Con nuestro talón de la mano, ¿sí? Entre los omóplatos. Golpecitos. 5 golpes firmes, ¿sí? Golpes secos, golpes controlados, no le van a dar como loco, ¿no? Golpe seco y controlado. 5, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Hay que girar al bebé hacia boca arriba, digamos. Entonces, tenemos sujetada la cabeza. ¿Qué hacemos? Con la otra mano, sujetamos cabeza, ¿sí? Bien. Con los dedos. Usen dedos. Y lo giramos sobre la otra mano. ¿Ok? Ahora, en el centro del pecho, ¿sí? ¿Qué realizamos? Las 5 compresiones, ¿sí? Con una profundidad que sea suave pero efectiva. Y vamos repitiendo la secuencia. 5 golpes, giramos, compresión.
¿sí? 5 compresiones, hasta que expulse, obviamente, que el objeto. Y ella es Emily y se las presento a ustedes, mi nieta. Mi nieta. Hace muchos años que es mi nieta, ya mi hija no la usa, entonces se la agarré para usarla yo. Bueno, tengo otro bebote. ¿Bien? Esa me parece que se va para la HOP en cualquier momento, el año que viene. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Vamos a ver un pequeño videito de cómo se realizan las maniobras para después hablar de qué hacer con el paciente inconsciente por atragantamiento. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total, es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones
para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Bien, esta es la maniobra para aplicar en lo que son mujeres, personas, la tengo con personas hoy, mujeres embarazadas, que también quiero que la veamos, que aplica también para personas obesas. Bien, ahora, atragantamiento en pacientes inconscientes, ¿sí? Cuando ese paciente que estaba atragantado pierde la conciencia. Una situación que se va a volver crítica acá, ¿sí? Y que acá cambia completamente nuestra conducta, ¿sí? El paciente que esté inconsciente, ustedes piensen que ya no puede proteger su vía aérea. Entonces, en ese punto, el atragantamiento pasa de ser una urgencia a una emergencia que es vital, absoluta. ¿Bien? Entonces, acuérdense que esa vía aérea, cuando está obstruida, no va a entrar el oxígeno a los pulmones, disminuye el oxígeno en sangre. El cerebro es el primer órgano que sufre, ¿sí? Y en pocos minutos puede producirse la pérdida de conciencia, el paro respiratorio o el paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso no vamos a continuar con la maniobra de Heimlich cuando el paciente está inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Acá la conducta se va a basar en el soporte vital básico, la RCP. ¿Sí? Acompañamos la caída del paciente en lo posible, ¿sí? Colocamos al paciente de cúbito dorsal, o sea, boca arriba, sobre una superficie firme, plana, ¿sí? Eviten los golpes, eviten los movimientos bruscos, ¿sí? Activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Y le indicamos que tenemos un paciente inconsciente, ahí está, que tenemos, ay, ahí está, estaba, ahí está. Activamos el sistema de emergencia, le decimos que tenemos un paciente inconsciente, que sospecha de atragantamiento, que iniciamos la RCP. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí hay que iniciar la RCP. Comenzamos con lo que son las compresiones torácicas. ¿Sí? Bien. Las compresiones ayudan a mantener la circulación, vamos a ayudar a generar presión torácica, ¿sí? Y vamos a intentar movilizar ese cuerpo extraño. Entonces, comenzamos con la RCP. Ahora, antes de ventilar, hay que revisar la boca. ¿Sí? Cada vez que se abre la vía aérea para ventilar, que debemos abrir la boca, miramos si ahí el objeto está visible. Solo lo vamos a retirar si lo vemos claramente. ¿Sí? Bien, porque yo digo, no hay que introducir los dedos a ciega, porque sin querer podemos empujar ese objeto más profundo, ¿sí? Podemos lesionar esa vía aérea, ¿sí? Podemos provocar mayor obstrucción. Entonces, solo lo vamos a retirar si lo vemos. ¿Ok? Entonces, la secuencia va a ser, lo acostamos en el suelo,
activamos el servicio de emergencia, o si hay alguien más, le pedimos que active el servicio de emergencia, iniciamos la RCP y en cada apertura de vía aérea miramos, retiramos el objeto si es visible, ¿sí? Y solo vamos a ventilar si la vía aérea, perdón, está despejada. Si no, no vamos a ventilar, porque vamos a tirar ese objeto más para adentro. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando activamos el sistema de emergencia médica, que esto es una decisión también crítica en cualquier situación de atragantamiento, no es que es una opción activarlo o no activarlo. Forma parte en realidad del protocolo de atención. ¿Sí? Entonces, ante cualquier duda, mejor activar el sistema de emergencia. ¿Sí? Siempre se debe llamar al sistema de emergencia cuando la obstrucción es grave, o sea, cuando el paciente, digamos, no podía hablar, no puede toser, no puede respirar, cuando presenta cianosis, cuando hace este gesto universal de que estoy atragantado. ¿Sí? Porque acuérdense que puede evolucionar muy rápido esa obstrucción a la pérdida de conciencia, al paro cardiorrespiratorio, al paro respiratorio. ¿Sí? Entonces, por más que nosotros realicemos la maniobra de Heimlich, el llamado no lo suspendemos. Ni hablemos que vamos a llamar a emergencia si el paciente se desmaya, si el paciente colapsa, si el paciente no responde. Iniciamos, inmediatamente activamos, perdón, el servicio de emergencia e iniciamos la RCP. ¿Sí? Vamos a activar el sistema de emergencia, obviamente, si no se logra expulsar el objeto. ¿Sí? Si se aplican maniobras correctamente, el objeto no sale, el paciente sigue con esa dificultad, ¿sí? Hay que llamar al sistema de emergencia por más que el paciente esté consciente, porque por ahí se requiere de instrumental especializado, se requiere de intubación, se requiere de atención hospitalaria urgente, se requiere de oxigenoterapia, ¿sí? Vamos a activar el sistema de emergencia si se trata de un niño o un lactante, ¿sí? En pediatría la evolución es más rápida, la vía aérea es más pequeña, hay más riesgo de hipoxia, ¿sí? Entonces siempre, incluso lo vamos a activar en niños y en lactantes si el objeto ya fue expulsado. Si el niño se recupera de igual manera, activamos el servicio de emergencia porque los lactantes, por ejemplo, sí o sí tienen que ser evaluados médicamente, sí o sí. ¿Ok? Ahora, hay algunos errores frecuentes, ¿sí? En lo que es atragantamiento, ¿bien? Que incluye más que nada ver todo lo que fuera una mala acción, ¿sí? Muchas veces puede ser hasta más peligrosa que no hacer nada, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes también conozcan qué no hacer, ¿sí? Conocer qué no hacer es tan importante como aprender la maniobra correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué no hacer ante un atragantamiento? Agua, líquido. ¿Por qué es un error? El agua no desobstruye la vía aérea, chicos. Empuja más profundamente ese objeto y aumenta el riesgo de aspiración pulmonar. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que cuando la vía aérea está obstruida, ¿sí? El problema no es tragar, el problema es respirar. ¿Sí? ¿Bien? Y muchas veces el líquido puede pasar a los pulmones en lugar del estómago. Entonces, si no puede respirar, muy simple. Tampoco puede tragar de forma segura. ¿Sí? Segundo error frecuente, dar golpes en la espalda cuando tiene una obstrucción leve. ¿Sí? ¿Por qué es un error? En la obstrucción leve, el paciente está tosiendo. ¿Sí? Y la tos es el mecanismo natural, el mejor. Si nosotros golpeamos, podemos convertir esa obstrucción de parcial, a obstrucción total. Entonces, si tose, regla de oro, no se toca. ¿Ok? Tercero, introducir los dedos sin ver el objeto. Sí, que ya lo dijimos. Rocío
y Celia. ¿Ustedes me escuchan? Porque Rosa, la compañera, dice que no se escucha. Sí, yo estoy escuchando. Perfecto. Bien, Rosa, puede ser tus auriculares, no sé desde dónde estás, pero las demás escuchan. Bien. Les decía que esto ya lo expliqué anteriormente, que no introduzcan los dedos sin ver el objeto, ¿sí? Pueden lesionar la boca, la garganta, pueden desencadenar vómitos, ¿sí? Que después se produce lo que es la aspiración, pueden empujar ese objeto mucho más profundo. Entonces, solamente retiramos el objeto si lo vemos claramente ese objeto. Cuarto error más frecuente, sacudir al paciente, ¿sí? ¿Por qué nos sirve esto de sacudir al paciente? ¿Sí? Porque no genera presión eficaz el sacudir, no expulsa el objeto y al contrario, podemos provocar caídas, lesiones cervicales, desorientación. ¿Sí? Bien, el cuerpo extraño no sale por gravedad, sale por presión. ¿Sí? Por eso la maniobra que genera presión torácica efectiva. ¿Sí? Quinto error, retrasar esa maniobra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué es peligroso rechazar, no, retrasar la maniobra? Porque el cerebro, yo les dije, que comienza a dañarse a los 4 o 6 minutos que se queda sin oxígeno. Entonces, cada segundo va a contar. ¿Sí? Entonces, la iniciación también es una decisión y un peligro, vamos a decir. ¿Sí? Bien. Pero les voy a decir una cosa. Peor que hacer peor que hacer mal una maniobra es no hacer nada. ¿Sí? Bien, obviamente que una maniobra correcta a tiempo va a salvar la vida, pero peor es no hacer nada. ¿Sí? En atragantamiento, no todo lo que parece ayudar, ayuda. Y algunas acciones bien intencionadas también pueden matar, chicos. ¿Ok? Eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora, con atragantamiento, ¿quedó alguna duda? ¿Alguien tiene para preguntar algo? ¿No? Bien. Vamos a tocar un poquito. Bueno, sí, vamos a ir con eso. Iba a ir con otra primero, pero bueno. Lesiones multiesqueléticas, nunca me sale la palabra. Vamos a contestarle a Rosa que dice que no se escucha. Espera. Bien, ahí le contestamos a Rosa porque me sigue diciendo que no se escucha. Pero bueno, se escucha. ¿O no? A ver. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son lesiones en músculos, huesos y articulaciones, ¿sí? Primero que nada, vamos a hablar de qué son los músculos, muy simple, muy rápido para no ocupar tanto tiempo. Son estructuras formadas por fibras musculares que la función principal que tiene es permitir el movimiento del cuerpo, también mantener la postura y generar calor, ¿sí? Bien, entonces las funciones principales es permitir el movimiento voluntario, o sea, caminar, agarrar, objeto, lo que sea, proteger los órganos internos
mantener la postura corporal y también participan de la circulación con lo que es el bombeo muscular. No sé si lo dieron, pero cualquier cosa se los nombro nomás. Hay diferentes tipos del cuerpo humano, músculos, perdón, del cuerpo humano. Tenemos lo que son los músculos esqueléticos, que también se llaman músculos voluntarios, que son los que están unidos a los huesos, que eso permite el movimiento del cuerpo, ¿sí? Tenemos los músculos, los músculos lisos, que son los músculos involuntarios, ¿sí? Que son aquellos músculos que no están bajo el control consciente, funcionan de forma como más automática, ¿sí? Que son los que forman parte de los órganos internos. Bien, lo encontramos, por ejemplo, en los intestinos, en el útero, en la vejiga, en el estómago, en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Y después tenemos el músculo cardíaco, que es involuntario, es exclusivo, ¿sí? Es un tipo especial de músculo, que solo lo encontramos en el corazón. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué son los huesos? Así también simple, una estructura dura, rígida, resistente, que forman nuestro esqueleto humano. ¿Sí? Constituye todo lo que es la armazón de nuestro cuerpo, le da forma, le da sostén, le da estabilidad. Además de que cumple funciones obviamente vitales para la vida. ¿Sí? Ahora, el esqueleto humano adulto está formado aproximadamente por 206 huesos, todos están conectados entre sí mediante articulaciones y trabajan en conjunto con los músculos. ¿Ok? Bien. Ahora, son tejidos vivos, no son estructuras muertas. Los huesos tienen irrigación sanguínea, tienen nervio, tienen capacidad de crecimiento, de reparación, de regeneración también. ¿Ok? ¿Sí? Hay diferentes tipos de huesos, huesos largos, como es el fémur, como es el húmero, tenemos los huesos cortos, como son los huesos del carpo, del tarso, tenemos los huesos planos, como es los huesos del cráneo, las costillas, y tenemos los huesos irregulares, como son nuestras vértebras. Y lo otro, las articulaciones. ¿Sí? ¿Qué son las articulaciones? Son las zonas, vamos a decir, de unión entre dos o más huesos. ¿Sí? Gracias a las articulaciones, a ver, nuestro cuerpo puede moverse, puede mantener la estabilidad, puede adaptarse a distintas posiciones. ¿Sí? Bien, porque ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos articulaciones, el esqueleto sería una estructura rígida. No podríamos caminar, no podríamos sentarnos, no podríamos escribir, no podríamos realizar ningún movimiento básico. ¿Sí? Por eso es que las articulaciones trabajan siempre en conjunto con los huesos, con los músculos, con los ligamentos, con los tendones. ¿Ok? ¿Sí? Hay diferentes tipos de articulaciones que no vamos a entrar tan en detalle, pero tenemos las articulaciones móviles o las articulaciones sinoviales, que son las que permiten una gran amplitud de movimiento, como es el hombro, la rodilla, el codo, el tobillo, la cadera. Tenemos las articulaciones semimóviles, que serían las que tienen movimientos limitados, ¿sí? Por ejemplo, nuestra columna vertebral. Y también hay articulaciones que son inmóviles, ¿sí? Que la función que tienen las articulaciones inmóviles es de protección, no permite movimiento. Tenemos articulaciones en el cráneo, por ejemplo. ¿Bien? Ahora sí, vamos con lo que es lesiones musculares. Comenzando, contractura. Ay, ¿a quién no le pasó? ¿Sí? Una contractura muscular. ¿Pero qué es una contractura? Es una contracción involuntaria, es una contracción que es sostenida, que es dolorosa del músculo. ¿Sí? Que no se va a relajar ese músculo de forma espontánea. ¿Sí? No es que significa que hay una ruptura del músculo, sino que va a haber una alteración de la función normal del músculo. ¿Sí? Es muy frecuente. Bien, ahora, ¿por qué se produce una contractura?
Se produce o aparece cuando el músculo se mantiene en tensión por mucho tiempo, un tiempo prolongado, o también por sobrecarga, ¿sí? Una mala postura, ¿sí? Sentarse mal, el cuello inclinado, ¿sí? Porque hicimos un sobreesfuerzo físico, por estrés, por tensión emocional, ¿sí? Eh, porque fuimos a hacer gimnasia y no calentamos antes, por algún movimiento repetitivo, por deshidratación, por déficit de algún mineral. ¿Bien? El músculo, ¿qué le pasa? Queda acortado, rígido y duele. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a sentir ante una contractura muscular? Un dolor localizado, la rigidez muscular, esa sensación de que el músculo está duro, ¿sí? Que tiene limitaciones ese músculo de movimiento. ¿Bien? Una sensación como de pesadez. Y puede aparecer también lo que son espasmos palpables, que al tocar la zona, ¿sí? Sentimos como que ese músculo está contraído. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos ante una contractura muscular? ¿Sí? Obviamente que, fíjense en que las contracturas no presentan hematomas, no presentan sangrado interno. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la conducta adecuada en primeros auxilios, es reposo de ese músculo afectado, o sea, evitar movimientos que generen dolor, no forzar la zona. ¿Qué se puede hacer? Colocar calor en la parte local, ¿sí? El calor favorece la relajación muscular, favorece la circulación, mejora. Entonces hay que aplicar calor, ¿sí? 15, 20 minutitos, 2, 3 veces al día. También podemos tomar algún analgésico, algún relajante muscular, según indicaciones médicas. Nunca se automediquen, ¿sí? Y menos en exceso. Y lo otro que podemos hacer son estiramientos suaves, ¿sí? Cuando ya el dolor disminuye un poco, ¿sí? Podemos hacer estiramientos suaves, ¿sí? No usen frío. Solo el frío lo van a usar si hay inflamación asociada. Pero no es habitual que en una contractura muscular haya inflamación. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si ese dolor no mejora en 48, 72 horas, hay que ir al médico. ¿Sí? Se aumenta la intensidad, se aparece hormigueo, se aparece debilidad, se aparece fuerza, perdón, pérdida de fuerza, ¿sí? Hay que ir al médico. Luego tenemos lo que es distensión muscular, ¿sí? ¿Qué es una distensión muscular? Es una lesión, ¿sí? Que va a ocurrir cuando el músculo se estira más de su límite normal, pero que no llega a romperse ese músculo, ¿sí? Es una lesión que es mucho más leve que un desgarro, pero es importante, ¿sí? Es mucho más importante que una contractura. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se va a producir una distensión? Generalmente se produce por un movimiento brusco, chicos, ¿sí? O porque hicimos un esfuerzo repentino, o porque exigimos de más la capacidad que tiene el músculo, ¿sí? Bien, porque el músculo no está preparado para ese esfuerzo, porque se estira de una forma exagerada. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Un dolor al mover el músculo, ¿sí? Que ese dolor va a aumentar si nosotros hacemos actividad y va a disminuir si hacemos reposo. Puede aparecer una inflamación leve, ¿sí? Que aparece mayormente a las horas, ¿bien? Generalmente no hay hematomas visibles. Vamos a tener esa sensación de tirón, ¿sí? Como que nos tiró el músculo, ¿sí? Eh, y después lo otro es que, a ver, ustedes van a poder seguir moviéndose, pero lo van a hacer con molestia en ese músculo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Reposo, lo primero.
¿sí? Evitar continuar con esa actividad física, reposo relativo. No es que hay que inmovilizar totalmente, sino un reposo relativo. Y acá en la distensión muscular sí tenemos frío localizado, hielo, ¿sí? En las primeras 24, 48 horas, ¿sí? Colocamos hielo porque reduce la inflamación y el dolor. Entonces, cada 15, 20 minutos aproximadamente, tenemos el pañito con hielo, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es la compresión leve, ¿bien? Que se puede hacer con vendas elásticas, ¿sí? No que esté demasiado ajustada. Lo otro que podemos hacer, elevación, ¿sí? Si esa lesión está en las extremidades inferiores, elevación. Analgésicos, ¿sí? Eh, y no, nada más, analgésicos, ¿sí? Después tenemos lo que es desgarro muscular, que es otra cosa distinta, ¿sí? Esto ya es una lesión grave del músculo, ¿bien? Que acaba de ocurrir cuando se produce la ruptura parcial o total de lo que son las fibras musculares, ¿sí? Acá sí ya hay daño estructural del músculo. Es una urgencia traumatológica. Pasa mucho en el deporte, lo que son esfuerzos intensos, ¿sí? Mayormente pasa cuando aplicamos una fuerza sostenida mucho mayor a la capacidad que tiene de resistencia el músculo, ¿sí? Hay diferentes ahora tipos de desgarros musculares. Tenemos lo que son desgarros parcial, ¿sí? Que es cuando se rompen algunas fibras, ¿sí? Y el músculo aún funciona parcialmente, o desgarro total, que ahí ya está la ruptura completa del músculo y tiene una pérdida casi total de las funciones del músculo que requiere sí o sí una evaluación médica urgente, ¿sí? ¿Qué vamos a sentir si tenemos un desgarro muscular? Un dolor muy intenso, un dolor muy repentino, como si fuese un latigazo, una puñalada, vamos a decir así, ¿sí? Inflamación que se va a inflamar con el paso de las horas, ¿sí? Hematomas, ¿bien? A ver, una coloración violácea o azulada que indica sangrado interno. Puede aparecer que dificultad o imposibilidad para moverse, ¿sí? Y esa sensación como de, ¿cómo decir? Como de crujido, como de desgarro, ¿sí? Algunos pacientes también pueden, al palpar el músculo, pueden sentir como hundimiento del músculo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Acá se utiliza un método que se llama RICE, R-I-C-E. R, reposo, chicos. ¿Sí? Se suspende toda la actividad que estás haciendo. ¿Sí? Eviten apoyarse sobre ese músculo, mover ese músculo que está lesionado. Y ice, hielo. Inglés, soy malísima. Pero hielo. Apliquen hielo local, frío local. Entre 15 y 20 minutos, cada 2-3 horitas. ¿Sí? Eso durante las primeras 48 horas. C, compresión. Se puede utilizar la venda elástica, ¿sí? Con un ajuste que sea moderado, ¿sí? Para evitar más que nada que ese hematoma aumente. Y la E significa elevación, ¿sí? Elevar esa extremidad que está afectada, que eso va a disminuir el edema. ¿Bien? Ahí vamos. Me voy a pasar un ratito de tiempo, si me dan. Tenemos lo que son las lesiones articulares. El esguince. Esto ya es lesión articular. ¿Sí? Que es un esguince, una lesión de los ligamentos, ¿sí? Que forman una articulación. Los ligamentos son estructuras que son resistentes, que unen los huesos con huesos y que brindan estabilidad a la articulación. ¿Sí?
Entonces, en lo que es un esguince, ¿qué pasa con ese ligamento? Se estira en exceso o se rompe en algunos casos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce? Frecuentemente por una torcedura, por una caída, por una pisada en falso, ¿sí? Por actividades deportivas. Muy común los esguinces en tobillos, en rodillas, en muñecas, en dedos, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos, grados de esguince, ¿sí? Tenemos grado 1 que sería leve, que es un estiramiento del ligamento donde no hay ruptura, donde nos va a provocar un dolor leve, donde va a haber una inflamación que es mínima, que podemos caminar pero con una leve molestia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos torcemos, ¿sí? El tobillo. Grado 2, que ya sería moderado, acá ya hay una ruptura parcial de ese ligamento, ¿sí? Donde va a haber un dolor intenso a moderado, ¿sí? Donde hay una inflamación que ya es evidente, esa inflamación, que puede aparecer hematomas, y vamos a tener dificultad para movernos o para apoyarnos. Entonces, por ejemplo, en el tobillo lo vamos a sentir inflamado, vamos a tener mucho dolor al pisar, ¿sí? Y puede aparecer algún hematoma. Y grado 3 ya sería grave, que sería la ruptura total de ese ligamento, donde el dolor ya es muy intenso, insoportable, ¿sí? Hay una inflamación muy importante, hay inestabilidad en la articulación, la incapacidad para poder apoyarlo, los hematomas ya son más intensos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las conductas iniciales en primeros auxilios ante un esguince? Primero, inmovilizar la articulación, con vendas, con férulas, con inmovilizadores así sea improvisados, pero la idea es mantener la articulación en posición funcional, ¿sí? Colocación de frío local. Hielo siempre envuelto, acuérdense, no hielo aplicado sobre la piel, así nomás, 15 a 20 minutos aproximado cada 2 o 3 horas. Eso lo aplicamos dentro de las 48 horas, ¿sí? Para reducir el dolor y la inflamación. Y nunca fuercen la articulación. No intenten acomodar, no intenten hacer movimientos bruscos, no intenten masajear, ¿sí? Bien, porque podemos causar más daño. Luego tenemos luxación, ¿sí? Que también es una lesión de la articulación, bien, que es una lesión grave, que se produce ahí la pérdida total del contacto normal entre los huesos que forman una articulación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que los huesos se salen de su posición anatómica habitual. ¿Ok? ¿Sí? Que a diferencia con el esguince, acá la luxación sí hay un desplazamiento óseo. Genera mucho dolor, genera una deformidad que va a ser muy visible. ¿Sí? Puede ser que se dé por una caída, por un golpe, por un accidente, ¿sí? Por un movimiento que fue forzado. Bien. Mayormente las luxaciones, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas? La del hombro, la del codo, la de los dedos, la rodilla, la cadera. ¿Sí? La más frecuente es la del hombro. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a recolocar la articulación, no intenten acomodar el hueso, ¿sí? Porque si no lo sabemos hacer, hay riesgo de fracturas, de daños vasculares, de lesiones nerviosas. ¿Sí? Solo lo va a hacer un personal médico entrenado, ¿sí? Lo que podemos hacer es inmovilizar, mantener esa articulación en la posición que se encontró, ¿sí? Para evitar el movimiento. Mientras tanto, frío local, ¿sí? Y traslado urgente. Bien, porque requiere de la evaluación médica, porque requiere de estudios de imagen. Siempre. ¿Ok? Bien. Luego tenemos lesiones óseas, todo lo que son fracturas. Fracturas, pérdida de la continuidad normal de ese hueso. ¿Qué quiere decir? Que el hueso se quiebra parcialmente o totalmente. ¿Sí? Puede ser por consecuencia de un traumatismo, de una caída, de un golpe fuerte, incluso por una enfermedad que puede debilitar
el tejido óseo, como es la osteoporosis. ¿Sí? Ahora, la fractura puede afectar no solamente el hueso, puede afectar músculos, vasos sanguíneos, nervios, piel, tejido blando. ¿Sí? Por eso las fracturas que se consideran lesiones potencialmente graves. Ahora, yo le puse una imagen hermosa, me encantó esa. Tenemos diferentes tipos de fracturas, ¿sí? Tenemos las fracturas cerradas, donde el hueso se rompe, pero la piel permanece intacta, donde no vamos a ver una herida visible, hay menor riesgo de infecciones. Tenemos las fracturas abiertas o expuestas. La imagen que usted ahí es una fractura expuesta, ¿sí? Donde el hueso fracturado atraviesa la piel, genera una herida abierta, que es una urgencia mayor eso. Hay un súper alto riesgo de infección, puede haber un sangrado súper abundante. Entonces, este tipo de fractura abierta expuesta, siempre se considera una emergencia. ¿Sí? Y después tenemos las fracturas completas, donde el hueso se rompe en toda la extensión del hueso, ¿sí? Entonces lo separa en 2 o más o 3 fragmentos o los que fueran, donde aparece un dolor muy intenso, deformidad que también es muy evidente, y hay una imposibilidad súper total de moverse, lo mismo que pasa con la fractura expuesta. También está la fractura incompleta, que el hueso no se rompe completamente, que es muy frecuente en los niños, que muchas veces hasta es difícil de detectarlos con una placa, ¿sí? Los tipos frecuentes son las fisuras, la fractura en tallo verde, que se llama, y demás, que son muy difíciles de verlas, y se pide mayormente una tomografía. ¿Sí? Ahora, en fracturas graves, puede haber sangrado, puede haber shock, puede haber alteraciones neurológicas. ¿Sí? Bien. Ahora, si hablamos de síntomas generales de las fracturas, signos y síntomas que no siempre van a estar frecuentes en todos los pacientes, es el dolor intenso, que va a aumentar con el movimiento, y esto hay algo nos dice que está roto ahora. Deformidad, ¿sí? Edema, que sería el hinchazón, hematoma, ¿sí? Crepitación, que sería ese ruido al mover, ¿sí? Cuando se mueve y algo hace cric, cric, un estilo así, ¿sí? Que no hay que buscarlo, no hay que decir mueve la pierna, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las conductas? En este caso, para las fracturas, miren, acá hay varias, ¿sí? Acá tenemos a todas, no me había acordado que le había puesto esta, ¿sí? Fractura cerrada, ¿sí? Se fracturó, pero la piel permanece intacta, ¿sí? Fractura abierta, abiertísima, ¿no? Bien. La de abajo, ¿qué fractura es? ¿Fractura completa o fractura incompleta? Esta de acá abajo. Esta que ven acá. A ver quién se anima. Estas dos eran fáciles, esta y esta. Ahora estas dos, ¿esta qué es? ¿Fractura completa o fractura incompleta? Esta de acá abajo es fractura incompleta. La de arriba es completa. Al revés, esta completa y esta es incompleta. No se terminó de romper el hueso aquí abajo. Viene de acá a acá. Uy, perdón. Bueno, soy muy mal. Ah, bueno, sí, es que no veo bien. Está chiquito, está chiquito. Yo en la compu Claro, lo veo más grande. no Esta, veí bien, no perdón. te hagas drama. Esta sí pasa hasta acá. ¿Bien? Espero que no me censuren el video. Porque cuando pasamos por ahí esas cosas no
nos sacan de YouTube, pero no lo van a ver. Bien, lo que quiero que veamos, antes de que se me vayan, yo sé que me pasé de tiempo, pero no nos queda mucho, chicos, para que ustedes terminen, y venían un poquito atrasados. Es qué conductas son las correctas, ¿sí? La inmovilización, ¿sí? Inmovilizar es una de las medidas más importantes ante una lesión musculoesquelética, o sea, una fractura, una esguince grave, una luxación, ¿sí? Para evitar que esa lesión empeore hasta que llegue al centro de salud, ¿sí? ¿Qué significa inmovilizar? Limitar completamente el movimiento de esa lesión, ¿sí? Manteniéndolo en la posición en la que se encuentra, sin forzar nada, ¿sí? Hay que inmovilizar como está y donde está, ¿bien? Si nosotros inmovilizamos, disminuye el dolor, ¿sí? El movimiento también del hueso ese fracturado de la articulación, ¿sí? Va a aumentar el dolor. Entonces, al inmovilizar, reducimos el dolor, ¿sí? También, obviamente, si inmovilizamos, evitamos más daño, ¿sí? Prevenimos lesiones vasculares, lesiones nerviosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se debe inmovilizar correctamente? Primero que tenemos que inmovilizar solamente ese fragmento que está afectado, ¿sí? O sea, esa área lesionada no debe moverse. Entonces tenemos que fijar la férula o el elemento rígido, ¿sí? Lo podemos hacer con una gasa, pero fijarla. ¿Bien? Ok, vamos. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué materiales vamos a necesitar, por ejemplo, para inmovilizar? ¿Sí? Porque no siempre tenemos férulas profesionales. Entonces, ¿podemos utilizar algún material, como dicen ustedes, improvisado? Sí. ¿Sí? Si tenemos la férula rígida, mejor. Si no, una tabla de madera, un cartón grueso, ¿sí? Revistas enrolladas. Después usamos pañuelos, vendas, telas para fijar, ¿sí? Lo importante no es el material, es la técnica, chicos, ¿sí? Entonces, si pasa un accidente en la vía pública, tenemos que movilizar una pierna, la hacemos con 2 tablas y unas vendas improvisadas hasta que llegue la ambulancia. ¿Ok? Sí, lo hacemos. ¿Bien? Y otra cosa a tener en cuenta, y con esto los abandono por hoy. Control de sangrado, si es que existe el control de sangrado. Que esto ya lo vimos cuando vimos hemorragias. ¿Sí? Acuérdense que el sangrado o el control del sangrado es prioridad vital en primeros auxilios, especialmente si hay lesiones musculares, articulares, óseas, ¿sí? Una hemorragia que no está controlada lleva rápidamente a lo que es un shock hipovolémico y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, primero controlamos la hemorragia, después inmovilizamos, ¿sí? Bien, porque si no el paciente se nos va a morir por la sangre que pega. Entonces, podemos hacer presión directa alrededor de la herida, que es el más efectivo, ¿sí? Hay que tener cuidado, obviamente, con los huesos, perdón, ¿sí? En fracturas abiertas, ¿qué vamos a hacer? Cubrimos con apósitos limpios, ¿sí? Esas fracturas que el hueso atraviesa la piel. ¿Bien? La idea es proteger ese hueso también expuesto, evitar contaminación, ¿sí? Que no haya, o disminuir el riesgo de infección, ¿sí? Nunca presionen directamente sobre el hueso expuesto, eso es fundamental, porque es uno de los errores también que se comete muchas veces por desconocimiento. Si nosotros presionamos sobre ese hueso que está expuesto, podemos provocar más daño, podemos aumentar a lo que es un sangrado interno, ¿sí? Podemos introducir bacterias, además de que nos va el paciente, ¿saben cómo? Un dolor extremo, ¿sí? El hueso nunca se reintroduce ni se presiona. Bien, ahora, ¿qué hacemos si el sangrado continúa? Si tenemos torniquete, usamos torniquete, obviamente.
Pero si el sangrado continúa, ¿qué hacemos? Reforzamos con más presión con gasa, ¿sí? Nunca retiren, acuérdense, en el primer apósito. Bien, y prepárense para un traslado. Enseguida. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Bien. Clase que viene quiero que veamos emergencias cardiovasculares, que me faltó, y atragantamiento, ya lo vi. Bien. Creo que con eso cardiovasculares y shock podríamos ver. Bien. Por ahora, la clase que viene, vamos a ver emergencias cardiovasculares. Después, si nos queda tiempo al final de la cursada, retomamos. Porque quiero seguir con la currículum, pero sí emergencias cardiovasculares, sí o sí la vamos a ver qué hacer. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado ahí medio dando vuelta? Yo sé que en este último tema fui un poquito rápido, porque no le quiero robar más tiempo, ya les robé 16 minutos. Pero chicas, cuando nos demos cuenta, no tengo el calendario abierto acá. A ver, calendario 2026. Ay, ¿por qué me puso marzo? Soy calendario nomás. ¿Cuántas No, semanas? profe, ya se entiende, así que yo no tengo duda. No, quería ver, para decirles cuántas clases nos quedan. No nos queda nada de clases, chicos. Nosotros estamos en febrero, nos queda 1, 2, 3, exageradamente 4 clases. Exageradamente hasta el último día, ¿no? Antes del examen, nos queda 4 clases. No nos queda nada. Hay que ponerse, ¿sí? Vamos a ver si, ahora les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Este sábado no, si el sábado que viene alguien se prende para hacer las prácticas, ¿sí? Así entonces la semana que viene hablamos de inyectable, de venoclisis, para poder hacer prácticas, ¿sí? Antes de que se vaya. Así que ya les estoy haciendo alguna encuesta en el grupo, ¿sí? Si me dicen que sí, yo les paso los materiales que van a necesitar. ¿Ok? Que sería dijimos, a ver qué fecha, sería el 5, 6. Uy, yo soy muy mala para esto. Hoy estamos, sería el 8, no, el sábado 7 de marzo. Ahora lo mando al grupo, ¿saben? ¿Sí? Un beso enorme a cada una de ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Un beso.